Hola, ¿qué tal? Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Logística. La materia es Estadísticas Diferencial 2, Unidad 2. El tema es correlación y regresión, impartida por el profesor el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Carla Olivares Zavala, mi número de control es 16212919 del grupo Z. Estamos a 11 de octubre del 2020. Esta es la unidad 2, es correlación y regresión. La correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de una relación lineal entre los valores cuantitativos pareados, que es X y Y, en una muestra o los valores de las dos variables. El coeficiente de la correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Karl Pearson, que fue de 1857 a 1936 quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente correlacional R. En número 1, el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor a R a 1. También puede incluir los límites, es decir, puede ser menos 1 y 1. Número 2. El valor de R no cambia, sino todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y. Y el valor de R no sufrirá cambios. El número 4 nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir las fuerzas de una relación que no sea lineal. Número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes de las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad, es decir, que aunque exista una correlación no implica que una variable cause los resultados entre la otra variable. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en los promedios. No debemos basarnos en los promedios, ya que los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. Número 3. Un valor error implica la propiedad de lineal si no hay una correlación lineal. Podría existir una correlación no lineal. Ejemplo. Ahora tenemos que el tamaño del cerebro e inteligencia están relacionados con el tamaño del cerebro, con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se puede medir. Hay distintos sitios para medirlos. A continuación se muestran las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. El volumen del cerebro y las puntuaciones del C1, que es coeficiente intelectual de Weiss de un grupo de sujetos, según datos de Starleaf y Brainside, Hindsight and Intelligence Quad y el Mousing Twins de tramo, etc. Al Neurologic Volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente 1, coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Ahora tenemos estos datos que dice el tamaño del cerebro en metros cúbicos y el coeficiente intelectual. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. Dice, aquí tenemos los datos que son 10 muestras del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de su inteligencia intelectual. Dichos datos ya los tenemos en Minitab. Aquí los tenemos en Minitab. ¿Qué son esos? Son 2, 4, 5, 6. Aquí están los 10 de las dos rayas que nos marca aquí. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Vamos a Minitab. Aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas. De aquí nos vamos a ir a la de correlación, donde nos marca el tamaño del cerebro y el tamaño intelectual.
aquí las vamos a seleccionar, las dos. Aquí le vamos a poner la correlación de Pearson y le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos la correlación de Pearson, que son de 0.179 y el valor de P es 0.60. Y nos vamos aquí y recordamos que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano a 0, básicamente no existe la correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, tenemos una correlación positiva, y cuando lo tenemos muy cercano al -1, tenemos una correlación negativa. Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso en el eje X, aumenta, también lo hará en el eje Y, mientras en la correlación negativa un valor aumenta, otro disminuirá. Aquí tenemos los valores que vamos a interpretar, que es la correlación del tamaño del cerebro, coeficiente, la correlación, que son los mismos datos que tenemos aquí en Minitab, que nos salió en 0.179 y 0.620. Aquí lo que tenemos. Dice, ahora en este caso el valor de la correlación es de 0.18 y ese valor está muy cercano a 1. Y con este resultado, de manera visual, podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a utilizar el valor P. Si en un problema no nos da el valor de significancia, utilizaremos el 0.05, por ende el nivel de confianza será de 0.95 o el 95%. Recordamos que la prueba del valor de P en una prueba de hipótesis, en este caso la hipótesis nula va a ser igual a 0, es decir que no existe correlación, y la hipótesis alterna con el valor de R o P va a ser diferente a 0. En este caso el valor de P es de 0.62 y el valor de significancia fue de 0.05, y con esos valores no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa. Eso tendremos como conclusión. Ahora tenemos las gráficas para representarlo para que nos quede más claro. Aquí tenemos el coeficiente intelectual, que va desde como 99%. Y aquí tenemos de manera gráfica cómo están distribuidos los datos, los 10 muestras y la inclinación de la recta. Vemos que la pendiente es casi 0, ya que no hay una correlación fuerte. Vemos a los puntos dispersos a la línea, observando visualmente que no tenemos una correlación fuerte y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe la correlación. No existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que la correlación es igual a 0, ni para aceptar la hipótesis alternativa, que plantea una correlación ya sea fuerte o débil. Ahora lo haremos con el asistente. Nos arrojan las siguientes gráficas que podemos analizar. Aquí tenemos la relación para el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. El informe en resumen: el coeficiente intelectual es la X, es la Y, y X es el tamaño del cerebro. Dice, existe una relación. La relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo. Dice que la ecuación ajustada en el modelo lineal describe la relación entre Y y X es la Y igual a 71.83 más 0.0286x. Dice, si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir coeficientes intelectuales con un valor de tamaño del cerebro, o hallar la configuración del tamaño del cerebro que corresponde a un valor o rango deseados para el coeficiente intelectual. Dice, aquí tenemos que el valor de la correlación 0.18 que se encuentra en la línea de sin correlación va de -1 a 1 por el 0, correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. No estadísticamente significa porque el valor de P es mayor a 0.05, que es el valor de significancia. Aquí tenemos la relación para el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Tenemos el informe de selección del modelo. Aquí tenemos esta gráfica, que vemos un valor atípico del acuerdo a los 9 valores, el cual es
la muestra 4, donde el tamaño del cerebro es algo más grande y el coeficiente está dentro del promedio. Dice, esta gráfica se muestran los residuos. Aquí tenemos los residuos grandes, la curvatura fuerte, el conglomerados y la variación desigual. Aquí tenemos la correlación y regresión de informes de predicción. Aquí tenemos pues todos los datos ordenados, el porcentaje que va de menor, bueno, está revuelto aquí. Esta es la gráfica de proyección donde tenemos los límites de la muestra menor del tamaño del cerebro al tamaño del cerebro con sus respectivos valores pronosticados de coeficiente intelectual y los valores de intervalo de predicción. Como conclusión final, no tenemos la evidencia suficiente para determinar si existe la correlación lineal del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Y no tenemos la evidencia suficiente para responder si las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Aquí tenemos en el ejercicio 2 el calentamiento global. Dice, las preocupaciones por el calentamiento global han conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, que es el CO2. Dice, a continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados para diferentes años. Según datos de Heart Policy Institute, existe una correlación lineal entre las temperaturas y la concentración de temperaturas. Dice, aquí tenemos los datos, que es la concentración del dióxido de carbono, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí también tenemos 10 datos y tenemos la temperatura. Dice, aquí tenemos los datos con 10 muestras del tamaño de concentración de C2H, y la temperatura global en grados. Dichos tamaños tenemos el militar. Ahorita vamos a ver cómo lo resolvimos. Vamos a C2. Aquí tenemos ya nuestro Minitab con nuestra información. Ok, aquí están dos. Bueno, aquí tenemos la CO2 por parte del millón y la temperatura. Son 10 datos para cada una, entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos a ir a la de correlación, vamos a seleccionar las dos, vamos a usar pues la misma que dice correlación de Pearson y le damos a aceptar. Aquí tenemos que la correlación de Pearson es de 0.892 y el valor P es de 0.001. Entonces aquí en nuestros datos recordamos que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano a 0, básicamente existe la correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1, tenemos la correlación positiva, y cuando tenemos muy cercano al -1, tenemos una correlación negativa. Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso en el eje X, aumenta, también lo hará en el eje Y. Mientras la correlación negativa, un valor aumenta, el otro disminuirá. Dice, tenemos los datos que vamos a interpretar. La correlación CO2 parte por millón la temperatura menos grado. La correlación de Pearson de CO2 parte por millón y temperatura de grados es de 0.89 y el valor de P es de 0.01. Aquí tenemos que son de 0.89 y el valor P de 0.1. Entonces dice, con este valor el valor de la correlación es de 0.892 y este valor está muy cercano a 1. Con este resultado, de manera visual, podemos inferir que la correlación es muy fuerte entre el tamaño de correlación de CO2 y la temperatura global. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a utilizar el valor P. Si un problema no nos da el valor de significancia, utilizaremos el
0.05, por ende el nivel de confianza será de 0.95 o 95%. Recordemos que la prueba de valor de P es una prueba de hipótesis. En este caso la hipótesis nula va a ser igual a 0, es decir que no existe la correlación. La hipótesis alterna con el valor de R o P va a ser diferente a 0. En este caso el valor de P es 0.01 y nuestro valor de significancia fue de 0.05, y con ese valor tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y si para aceptar la hipótesis alternativa, eso tendremos como conclusión. Ahora haremos las gráficas para presentarlo para que nos quede más claro. Esto lo manejamos en Minitab. Está la gráfica de dispersión de temperatura de grados contra CO2 por partes por millón. Aquí tenemos la manera gráfica cómo están distribuidos los datos. Las 10 muestras y la inclinación de la recta. Vemos que la pendiente es más grande ya que hay una correlación fuerte. Vemos a los puntos dispersos a la línea observando visualmente que tenemos una correlación fuerte y tenemos una evidencia suficiente para que exista la correlación. Existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que la correlación es igual a 0, y si para aceptar la hipótesis alternativa que plantea una correlación fuerte. Ahora lo haremos con el asistente. Nos arroja la siguiente tabla gráfica que analizaremos, donde nos marca el resumen. Aquí tenemos como Y la temperatura de grados y el X como CO2 por parte por millón. Esto nos puede decir que la ecuación está ajustada por el modelo lineal que escribe la relación. Aquí tenemos que el valor de la correlación de 0.89, que se encuentra en la área de correlación positivo perfecta, que va de -1 a 1 pasado por el 0. La correlación entre la temperatura y el C2H es estadísticamente significativa porque el valor de P es menor a 0.05 que el valor de significancia. Y tenemos la relación para temperatura, que es el informe de selección del modelo. En esta gráfica vemos que el promedio de la temperatura va de acuerdo al tamaño de la muestra del CO2, las cuales nos cambian mucho, por lo tanto no tenemos datos atípicos. En esta gráfica nos muestran los residuos. Aquí tenemos que buscar estos patrones que son los residuos grandes. La curva que es la fuerte, tenemos que buscar conglomerados y la variación desigual. Dice, busquemos patrones tales como una curva fuerte o un conglomerado que puede indicar el problema, el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados de 0. Identifique cuál es el residuo más grande que puede tener una fuerte influencia sobre la línea acostada. Aquí tenemos la información de predicción, que en esta gráfica de proyección, donde tenemos los límites de la muestra menor del tamaño de C2 al tamaño de C2O con respectivos valores pronosticados a la temperatura y los valores de intervalos de predicción. Como conclusión final, sí existe la evidencia suficiente para determinar que sí existe la correlación lineal entre la temperatura del CO. Y ahora tenemos como regresión. Definiciones. Ecuaciones de regresión a partir de un conjunto de datos muestrales variados. Datos muestrales relacionados a la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Tenemos que es Y B2 más B1 por X. Dice, la ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de precisión o variable independiente, y la Y, que es llamada variable de respuestas o variable independiente. Tenemos cambio marginal. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando las otras variables cambian exactamente la unidad. La pendiente de B1, inclinación en la ecuación de regresión. Representa el cambio marginal que ocurre en Y
cuando X cambia una unidad. Valor atípico. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros dos puntos. Puntos influyentes. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que pueden afectar la gráfica de la recta de regresión. Ahora tenemos que los residuos para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de Y predicho por los medios de la ecuación, la regresión, es decir, un residuo igual a Y observa y prediche menos Y menos C. Dice mínimos cuadrados. Una recta satisface las propiedades mínimos del cuadro si la suma de los cuadrados de los residuos es la mejor suma posible. Tenemos la gráfica de residuos. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicho. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y menos Y. X y observa menos y predicha. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. Dice, a continuación se muestran las edades de los hombres y el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos de predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años? Ahora vamos a ver la correlación entre las dos variables. Tenemos la correlación de cintura de hombre. Vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a ir a buscarla. Vamos a cerrar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvimos. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y nos vamos a ir a la de correlación. De los seleccionamos hombre y cintura. Vamos a tener la misma correlación de peso. Le damos a aceptar. Aquí nos sale que la correlación de peso es de 0.845 y el valor de P es de 0. Y nos vamos a ir acá. Pues aquí tenemos los valores que son de 20 datos, que son de edad de hombre y el tamaño de la cintura. Entonces aquí tenemos que la correlación de peso de 0.845 y de 0. Estos son los datos que tenemos aquí. Entonces tenemos que la correlación de 0.845, la correlación puede ir de menos 1 a 1, y con este caso la correlación es muy cercana a 1. Tenemos una correlación positiva fuerte y tenemos el valor P de 0 y es menor al 0.05, que es el valor de significancia, el cual se determinó porque el problema no nos da, y en este caso el valor de P es menor al nivel de significancia. Por ende, estadísticamente significativo que existe la correlación. Si tuvimos la hipótesis nula planetaria, que no existe la correlación, y la hipótesis alterna, que sí existe la correlación. Para resolver el problema de manera, haremos la primera manera. La correlación del tamaño de cintura de hombres con la edad de hombres. Análisis de regresión. El tamaño de cintura de hombre contra la edad. Dice, la ecuación de regresión es del tamaño de cintura es de 59.64 más 0.6259, que la edad del hombre, por una pendiente de 0.62. Estadísticos es de 5.58.772 y la R cuadrada es igual al 71.4%, que está ajustado al 70.7%. Dice, la R ajustada nos presenta que el 70.7% se le atribuye a la edad del hombre. Análisis de variancia. Aquí tenemos la fuente, la regresión, el error y el total, que aquí tenemos de 1, de 38, 39. Entonces tenemos que el valor fue a 0. Y dice, ahora tenemos un valor de P de 0, lo cual nos dice que si tenemos una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de cintura, mientras se incrementa la edad del hombre, también aumenta el tamaño de la cintura. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada.
por el tamaño de cintura del hombre. Dice en esta ecuación que más ajustada a todos los puntos. Si sustituimos en la ecuación el valor de cada punto, vamos a tener un valor predicho y este valor le restamos el valor observado y lo elevamos al cuadrado. Al sumar las extensiones de cada punto vamos a obtener el resultado de la suma de los mínimos cuadrados. Si tenemos un valor pequeño tendremos una regresión ideal. Aquí tenemos el histograma, tenemos el valor ajustado, el orden, el residuo y el orden de observación. Aquí es como se mira la gráfica de probabilidad normal que va aumentando. Tenemos el de ajustes, tenemos la frecuencia de histograma y el orden de residuos. Dice, rezamos el valor observado y elevamos al cuadrado al sumar las distribuciones de cada punto. Vamos a obtener la suma de los mínimos cuadrados. Si tenemos un valor pequeño, tendremos una regresión ideal. Dice, aquí tenemos las gráficas de los residuos. Tenemos las gráficas de la normalidad de los residuos de una gráfica, de cómo están contribuidos tanto un valor positivo y negativa, un valor grafical de control y orden de los residuos, como podemos ver las distribuciones normal. Dice, el problema nos permite terminar la ecuación de regresión, la cual nos da en esta la gráfica. Tenemos la edad de hombre que va de 10 hasta 80 y tenemos el tamaño de cintura que es de 60 hasta 110. Dice que la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 la edad del hombre. Dice que también nos pide las gráficas de residuos, la cual las tenemos aquí, que es del porcentaje, tenemos el residuo de ajuste, el orden de residuo y la frecuencia histograma. Dice la predicción a base de estos datos de cuál sería el tamaño para la cintura del hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. La regresión del tamaño de cintura es de 59.64 más 0.6.259 la edad del hombre para 20 años. Entonces tenemos para 20 años que es de 72.16, para 40 años tenemos el de 84.68 y para una persona de 60 años tenemos que serían de 97.19. Dice ahora que haremos la segunda forma por medio del asistente. Nos arroja las gráficas. Vemos que el valor de P es menor a 0.01, lo cual existe una diferencia significativa entre la del hombre y el tamaño de cintura. Dice que el 71.4% de la variación del tamaño de cintura está explicada en el modelo de regresión de la edad del hombre. Aquí también tenemos la correlación de 0.85 que nos dice que si la edad del hombre aumenta, también hará la cintura. En esta tenemos el informe de resumen, que es la regresión para el tamaño de cintura del hombre y la edad. Aquí tenemos la regresión para el tamaño de cintura del hombre, la edad es el informe de diagnóstico. Tenemos residuos versus valores ajustados. Aquí tenemos los patrones de residuos grandes, curva fuerte, conglomerados. Tenemos la variación desigual. Dice que busquemos patrones tales igual como la curva fuerte o conglomerados se puede indicar probablemente con el modelo de regresión, lo que indica que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados. 0 identifica la regresión de grande. Dice en esa gráfica de residuos y sus diferentes patrones. Aquí tenemos la gráfica de regresión ajustada con el valor de R cuadrada, valores de P y la definición estándar de los residuos. Tenemos un valor adicional, el cual es porque la edad van de 20 a 60 años, en su mayoría estos está fuera de los valores. Dice aquí tenemos la correlación de informe de predicción y aquí tenemos la predicción de acuerdo a la edad desde el valor menos hasta el valor mayor, que incluye que nos pedí el problema. Y aquí tenemos la tarjeta de información, que es de la regresión para el tamaño de cintura. Dice cantidad de datos, datos comunes, normatividad y ajuste de modelos. Aquí tenemos un video, se nos hacen comentarios. Dice ejercicio, edad y tamaño de cintura de las mujeres. A continuación se presentan edades de mujeres y el tamaño de cintura determinada de las ecuaciones de regresión. La gráfica de residuos y la presión en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para mujeres de su edad de 18, 36 y 54 años. Ahora primero vamos a ver la correlación entre las dos variables, para ello nos vamos a militar. Dice la correlación de tamaño de cintura de hombre y de edad. La correlación de Pearson cintura de mujeres edad de 0.68 y
0 o 0. Ahora vamos a abrir la de las mujeres. Y vamos a cerrar esto. Y tenemos peso, tamaño, edad de mujeres y cintura. Que nos dice que es de 18 a 56. De mujeres, aquí tenemos y pues 40 datos donde es la edad de mujeres y cintura en centímetros. Y nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos a ir a la de correlación, vamos a seleccionar a las mujeres y la cintura, vamos a tener la misma, le damos a aceptar, donde la correlación de peso nos da a 0.868 y el valor de P nos da a 0. Vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí, claro que sí. Dice que tenemos la correlación, entonces 0.868 y el 0. Entonces aquí nos marca pues, los mismos datos. Vamos a ver que tenemos la correlación de 0.068. La correlación puede ir de -1 a 1. Con este caso la correlación es muy cercana a 1. Tenemos una correlación positiva fuerte y tenemos el valor de P de 0 y es menor al 0.05, que es el valor de significancia, el cual se determinó porque el problema no nos da lo que nos da, y en este caso el valor de P es menor al nivel de significancia, por ende es estadísticamente significativo que existe correlación. Si tuviéramos hipótesis nula planetaria, que no existe la correlación, la hipótesis alterna, que sí existe la correlación. Para resolver el problema tenemos dos maneras, la haremos de la primera manera. Tenemos el análisis de relación de cintura de mujeres y la edad de mujeres. Y la ecuación de relaciones de cintura en mujeres es 54.12 más 0.8095, edad de mujeres X con la pendiente de 0.81. La S es estadístico, que es de 5.58159. La R cuadrada, que es de 75.3. Y dice que el ajustado es de 74.7. La R ajustada nos presenta que el 74.7 pues se le atribuye a la edad de mujeres. Tenemos el análisis de varianza, que la fuente realiza un error y total, donde la P es 0. Tenemos un valor de P de 0, lo cual nos dice que si tenemos una relación muy fuerte entre las edades de las mujeres y el tamaño de cintura, mientras se incrementa la edad de las mujeres también aumenta el tamaño de cintura. Tenemos la edad, dice en esta ecuación, la ecuación que más ajusta a todos los puntos. Si sustituimos el valor de cada punto, vamos a obtener un valor predicho, y ese valor le restamos el observado y lo elevamos al cuadrado. Al sumar sustituciones de cada punto, vamos a obtener la suma de los mínimos cuadrados. Si tenemos un valor pequeño, tendremos la relación ideal. Y aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, de ajustes, de residuos, porcentajes. Dice que aquí tenemos la de residuos, tenemos la gráfica de normalidad de los residuos, una gráfica de cómo están contribuidos tanto positivo y negativamente, una gráfica de control y una de histogramas. Que está histogramas, la de residuos, de orden de ajustes, dice. Y como podemos ver, su distribución es normal. El problema nos pide que determinemos la ecuación de regresión, lo cual nos dio en esta gráfica. Aquí nos pide la gráfica de residuos, la cual la tenemos aquí. Y la de precisión en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para mujeres hasta 18, 36 y 54 años. Tenemos la ecuación de regresión, que es el tamaño de cintura del hombre más la edad de la mujer. Dice que para 18 años es de 68.69, para 36, 83.26 y para 54 años tenemos 97. Lo cual va aumentando cada vez más. Ahora haremos la segunda forma por medio del asistente. Nos arroja las siguientes gráficas. Y aquí vemos el valor de P, que es menor al 0.1, por lo cual existe una diferencia significativa entre la edad de la mujer y el tamaño de la cintura. El 75.35 de las variaciones del tamaño de la cintura está explicada con el modelo de regresión de la edad de la mujer. Tenemos una correlación de 0.87 que nos dice que si la edad de la mujer aumenta, también la cintura. Esta gráfica es de residuos y sus diferentes puntos de patrones, donde
pues son los residuos grandes, curvas fuertes, los conglomerados y las variaciones desigual. Aquí tenemos la gráfica de regresión ajustada con los valores de R cuadrada, valores de P y la desviación estándar de los residuos. Tenemos 4 valores adicionales, el cual es porque esos valores de la central son los más comunes. Tenemos la regresión. Dice que tenemos las predicciones de acuerdo a la edad desde el valor hasta de menor hasta mayor, los cuales contribuyen a los que nos pide el problema. Aquí simplemente se nos hacen los comentarios donde dice que la cantidad de datos demuestra los suficientes gramos para obtener la estimación precisa de la fuerza de relación. Tenemos datos pocos comunes, normatividad, ajuste del modelo. Dice ahora varias variaciones, intervalos de predicción, definición. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto de muestra X, que el valor predicho de Y obtenido por la ecuación de revisión y que la media de los valores y muestrales es y testada. La desviación total de X es la distancia vertical del punto dado menos y testada, que es la diferencia entre X y la recta horizontal que pasa por medida muestral y testada. La desviación explica la distancia vertical y predicha menos Y, medida muestral de Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la medida de la muestra. La desviación sin explicar es la distancia y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y Y. La diferencia de la revisión de distancia y predicha también se conoce como residuo. Aquí tenemos la desviación, que es desviación total, que es Y menos Y. La desviación explicativa y la desviación sin explicar. Ejemplo. Dice, imagina una muestra de datos pareados que incluye los valores específicos de 5 diseños de modos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existen evidencias suficientes para ajustar la afirmación de que una correlación lineal entre X y Y, la ecuación de la recta de revisión es de Y predicha 3 más 2X, la media de los valores, y de esta está 9. Dice ejemplo. Y aquí es como nos explica la gráfica. Dice ejemplo, uno de los pares de datos muestrables es X y 5Y y la Y es igual a 19. Dice el punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que su sustitución de X igual a 5 a la ecuación de regresión y predicha 3 más 2X produce la predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de prevenir el valor de Y cuando X consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha 3 más 2X para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar que la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Tenemos la variación total, variación explicada y la variación sin explicar. Dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de la desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. La variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Tenemos que el coeficiente de la correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de las variaciones en total y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cúbica es la proporción de la variación en Y, que explica la relación lineal entre X y Y. Dice el coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cúbica cualquier explicación varia. El total de un intervalo de predicción es una un valor de intervalo. Dice una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. Dice el desarrollo de un intervalo de predicción
requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o resto es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Tenemos que el error estándar de la estimación es una medida de las diferencias o distancia entre los intervalos de y y los valores estrechos que se obtiene a medida de regresión. Dice ejemplo y peso, consumo de combustible de autos en carrera. Se realizó un estudio donde obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo combustible de carreteras en millas por galón. Tenemos uno que dice determina el valor coeficiente de la correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Dichos datos, ya que los tenemos en militar, los 32 datos de diferente marca de automóviles, modelos, peso, longitud, frenado, cilindro, desplazamiento en millas, pulgadas, frenado de pie, cilindros, desplazamiento de volumen. Tenemos ciudad, millas por galón, carretera, millas por galón y gas intervalo de toneladas. Entonces nos vamos a ir a estadísticas de regresión, nos vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a ajustar modelo, donde aquí las respuestas vamos a poner carretera por milla por galón. En predictores te vamos a dar peso igual a libra. Aquí en predictores le vamos a dejar igual y nos vamos a ir a modelos y nos vamos a ir igual, lo dejamos el modelo y nos vamos a ir a opciones donde nos pide pues no nos dice cuánto es el nivel de significancia, pues lo vamos a sacar 95 y le vamos a dar en aceptar. Luego nos vamos a ir a gráficas y le vamos a dar a 4 en 1, le damos a aceptar y aceptar. Aquí es donde ya nos manda el histograma, que es la gráfica de residuos para carretera por millas por galón. Y aquí en nuestro Word tenemos, aquí es esto que nos da el análisis de variancia. Acá, aquí, que es eso que tenemos aquí, el análisis de variancia, resumen de modelo, coeficiente, donde aquí lo vamos a explicar mejor. Dice, cuando no tenemos un nivel de significancia definido, tomamos el 0.05 como su valor. Entonces, cuando el valor P es menor al nivel de significancia, tenemos la evidencia suficiente para aceptar que nuestra hipótesis alternativa, en este caso, nuestra hipótesis nula planetaria, que el valor de correlación es igual a 0, o sea que no existe correlación. Sin embargo, como nuestro valor de P es menor a 0.05, en este caso P igual a 0, tenemos las pruebas de suficientes para rechazar la hipótesis nula, que es el valor de R igual a 0, y aceptamos que existe una correlación lineal entre las variables de peso y el consumo de carretera. Ahora tenemos el modelo en resumen, que es la desviación, que es de 2.19498 y dice que tenemos un 63.86%, que es la desviación o variación explicada, que la variación de las medidas por galón se debe al peso de los automóviles. Con esto respondremos: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre peso y el consumo de combustible en carretera? Lo cual la respuesta sería el 63.86%.
6% que explica el coeficiente, término coeficiente. Dice que la ecuación de regresión carretera millas por galón de 50.50 menos 0.005869 pesos en libra. Tenemos la ecuación de regresión, que es lo más importante porque en una regresión analizamos un conjunto de datos y queremos predecir o determinar alguna especificación. Ahora dice que determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Ahora determinamos el valor de coeficiente correlación. Tenemos que la correlación de pesos libres carretera millas por galón. La correlación de pesos libres de carretera por millas por galón es igual a menos 0.806. El valor de P es 0. Como podemos ver, si el peso de los automóviles aumenta, el rendimiento en millas por galón en carretera disminuye por tener una correlación fuerte negativa. Como vemos, el valor de P es 0, por ende aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, si el valor de coeficiente de correlación lineal es de 0.81, ahora vamos a decir, ¿existe evidencia suficiente para determinar? Para determinar el peso y el consumo de combustible en la carretera, la respuesta sería el 63.86%. Se puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? La predicción para la carretera en millas por galón, la ecuación de regresión. Carreteras millas por galón de 50.50 menos 0.058 veces en libra. Tenemos la variable que es el peso de libras, valor de configuración. Tenemos que el ajuste es de 27, 0.75 y el IP de 95. Dice el 27.075 millas por galón por carretera es el valor que predice el consumo de combustible en carretera. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% de su consumo de combustible en la carretera. La estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en la carretera que pesa 4.000 libras es de 22.4314 y 31.6236. Dice, ahora vamos con el asistente para que quede más claro las gráficas que nos arrojan. Y aquí tenemos que vemos la variable las millas por galón de carretera, la variable es el peso en libras. Veamos la ecuación de regresión en la pendiente negativa porque al aumentar el peso disminuye el rendimiento. Un valor de P menor a 0.01 con el valor cual vemos la relación estadísticamente significa que el valor de regresión fue de 0.05. Tenemos una R cuadrada de 65. Tenemos una correlación negativa fuerte de menos 0.81 que nos indica si aumenta el peso, disminuye el rendimiento. Tenemos la regresión por carretera por millas, donde aquí tenemos una gráfica de predicciones donde nos da la predicción y los intervalos de predicciones para diferentes pesos de automóviles. Tenemos un valor inusual en el dato 34 porque su peso sale lo inusual. Aquí tenemos la recta de regresión donde nos dan los valores de P lineal y cuadráticos de los modelos seleccionados, línea y modelo alternativo cuadrático, y vemos el residuo ya dicho. Y aquí tenemos la gráfica de residuos y sus patrones y vemos el residuo ya dicho, donde están los residuos grandes, fuertes, conglomerados y variación desigual. Dice ejercicio, estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor de coeficiente de la correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la correlación lineal entre las estructuras de los hombres de su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso de libras? Para que un hombre mida 70 pulgadas, identifique estimulación de intervalo de predicción del 95 para el peso en libras. Dichos datos ya los tenemos al militar, los 40 datos con diferentes
mediciones, pero solo utilizaremos el peso y la estatura ya que nos pide el problema. Para hacer el estudio de regresión nos vamos a la Minitab. Cerramos aquí. Nos vamos a ir a donde tenemos la edad de peso en libras. Dice, analicemos la revisión de carreras por millas por peso. Analicemos los datos, pero veremos las gráficas de residuos donde podemos ver una gráfica de probabilidad normal, histograma y gráficas de reorden. Cuando dice cuando tenemos un valor de significancia del valor, aquí tenemos donde está la edad, tenemos estatura, peso, cintura, pulsos, presión diastólica, colesterol, ok. Nos vamos a ir aquí. Dice cuando tenemos un nivel de significancia definido tomamos el 0.05 como su valor. Entonces cuando el valor de P es menor al de significancia tenemos la evidencia suficiente para aceptar que nuestra hipótesis alternativa. En este caso nuestra hipótesis nula planetaria que el valor de correlación es igual a 0. O sea que no existe correlación. Sin embargo, como nuestro valor de P es menor a 0.05, en este caso P igual a 0.01 tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, que el valor de R era igual a 0 y aceptamos que existe una correlación lineal entre las variables de estatura y peso. El resumen del modelo, tenemos que el 25.36 de la desviación o variación explica de la variación en las medidas de peso que se deben en la estatura. Con este respondemos que el porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación entre la estatura y el peso, lo cual la respuesta sería el 25.36 se puede explicar. Tenemos el coeficiente y la ecuación de regresión, peso libras menos 138.6 más 4.155 estaturas de pulgadas. Tenemos la ecuación de regresión, que es lo más importante porque en una regresión analizaremos un conjunto de datos y queremos predecir o determinar alguna especificación. Determinemos el valor de coeficiente de relación lineal, gráficas de residuo para peso libras, correlación de estaturas pulgadas peso. La correlación de PERS de estaturas pulgadas y peso es de 0.522 y el valor de P es de 0.01. Como podemos ver, si la estatura aumenta, el peso aumenta. Por tener una correlación fuerte positiva, como vemos, el valor de P es 0.01, por ende aceptamos la hipótesis alterna. Entonces el valor del coeficiente de la relación lineal es de 0.522. Número 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Sí, sí existe suficiente evidencia porque nuestro valor de P es de 0.01, que es menor al valor de significancia de 0.05, o sea que sí existe correlación. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explica la correlación lineal entre la estatura y el peso? La respuesta sería el 25.36. Se puede explicar si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? La ecuación de regresión, el peso en libras, que es menos 138.6 más 4.155 la estatura en pulgadas. Tenemos que 180.131 pesos en libras es el valor que predice mejor la estatura. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimulación del intervalo de predicción del 95 para el peso en libras. La estimación del intervalo de predicción del 95 para el peso en libras para un hombre que mide 70 pulgadas es de 133.337 a 200.26.926. Ahora lo haremos en el sistema para que quede más claro con las gráficas que nos arroja. Aquí yo ya la resolví. Tenemos nuestras siguientes gráficas, que vemos que la variable y el peso de libras y la variable por estatura en pulgadas. Vemos la ecuación de regresión y una pendiente positiva, por lo que aumenta la estatura, también aumenta el peso. Un valor de P menor a 0.01 con el cual vemos que la relación estadística es estadísticamente significativa, porque el valor de significancia
fue de 0.05. Tenemos una R cuadrada de 27.27 que puede explicarse la variación entre dos variables. Tenemos una correlación positiva fuerte de 0.52 que nos indica que si aumenta la estatura también lo da el peso. Aquí tenemos la gráfica de predicciones donde nos da la predicción y los intervalos de las predicciones para las diferentes estaturas. Y esto nos explica que tenemos la alerta de regresión donde nos da los valores de P lineal y cuadráticos de los modelos seleccionados, el lineal y el modelo alternativo cuadrático. Vemos datos atípicos con residuos grandes en la fila 16 y altura poco comunes en la fila 17 y 18. También tenemos la gráfica de residuos y patrones y vemos los residuos en la fila 16. Las regresiones múltiples. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa por una relación lineal entre una variable de respuestas y de dos o más variables de predicción x1, x2 y xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha b0 más b1 por x1 más b2 por x2 más bk por xk. El b1 es una constante y la x1 es la primera variable de presión y así de manera infinita. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para la predicción de valores de la variable y R1 y R2 y R2 ajustada. La R cuadrada detona el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cerca a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el símbolo hecho de incluir todas las variables posibles, pero la mayor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza las variables disponibles. A causa de las ventajas, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada al valor, con el coeficiente de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. A la R cuadrada ajusta el valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión. El valor de P es de 0. Es pequeño o menor que el nivel de significancia, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0 es el valor más pequeño de una milésima resultado de prueba de la hipótesis nula, que es B1, B2 igual a 0. El rechazo de B1 a B2 igual a 0 implica que el menos 1 de B1 y B2 no es lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Tenemos el lineamiento para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilicemos el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general por lo que determine el valor P. Considere las ecuaciones con el valor de altos de R cuadrada ajustada y tratar de incluir unas cuantas variables. El rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica. Determine la cantidad de ecuaciones de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento? Utiliza una de las variables resultados de la ecuación de regresión. ¿Qué características tendría
que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de los combustibles en carretera es la mejor ecuación de regresión. Los datos ya los tenemos en Minitab y para resolverlos ayudaremos con Minitab. Para hacer un estudio de regresión nos ayudamos con Minitab, donde ya lo tengo resuelto, que esta es la primera ecuación de regresión que obtenemos, la vamos a analizar y una vez está hecho la vamos a ver. Entonces vamos a ir acá donde tenemos nuestra información, que es esta. Aquí tenemos tenemos los modelos y nos vamos a esta negra, es esta. Le damos a aceptar. Aquí tenemos las marcas, los intervalos de compra. Entonces nos vamos a aquí, que esta es la primera ecuación de regresión que obtenemos, la vamos a analizar y una vez hecho esto se descartaron las variables para resolver la ecuación de regresión. Entonces nos vamos a ir mitad. Dice, como podemos ver esas gráficas de residuos gráficas para del histograma y los ajustes y orden, como vemos la gráfica de probabilidad normal tenemos un residuo que en la línea 24 que está muy alejada de los demás residuos. Hasta ahora analizamos los datos arrojados, ya que es lo más importante en el análisis de regresión. Donde el análisis de regresión de la carretera y el peso libre de 9 pulgadas frenado de pie. Tenemos que el peso en libras fue de 0.37. La capacidad, el volumen. Dice, aquí tenemos las 5 variables y el estadístico de Fisher. Lo más importante aquí es el valor P. Y como vemos el análisis de regresión, tiene un valor menor de 0.05, el cual nos dice que tiene significancia. Sin embargo, no todas las variables, solamente tenemos una que fue el peso, que es menor de 0.05. Y el valor N, rechazamos la hipótesis nula, que plantea que todas las variables predictoras eran igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0 y nos pueden servir para las predicciones deseadas. Tenemos el resumen del modelo, que tenemos aquí, vemos aquí el valor constante y el peso son los únicos que tienen el valor de P menor a 0.05, por lo tanto son significantes, porque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Tenemos DIF, que es la inflación de la varianza, mide la relación que hay entre las variables. Tenemos la ecuación de regresión, que es la carretera millas por galón, que fue de 51.0 y menos 0.451 pesos en libras, que fue menor a 0.0170 unidades de pulgadas. Aquí tenemos la primera ecuación, pero no significa que sea la más adecuada. Eso dependerá de nuestra R ajustada o predicha sea mayor. Aquí tenemos un ajuste diagnóstico para observaciones poco comunes. El residuo de grande R, aquí tenemos una observación que nos dice que el dato 24 está fuera del patrón común, el cual lo tenemos como residuo largo, el cual ya se mencionó en las gráficas. Dice calcular nuevas la ecuación de regresión para poder seguir a contestar las preguntas 2 y 3 para saber cuáles son las variables. Si seleccionaban, podemos guiarnos con el valor de P. Quitaremos con los dos más altos, frenado y longitud. Aquí tenemos las gráficas de residuos, como los datos son los mismos, tendremos las mismas gráficas anteriores. Análisis de regresión carretera milla peso sostenido. Tenemos que el análisis de variancia. Tenemos el peso libras, que fue de 0.08. Dice, aquí tenemos la regresión, pero ahora con solo 3 variables. La única que nos está dando un valor significativo es el peso en libras, por ser menor a 0.05, que es el valor de significancia, y por ende rechazamos la hipótesis nula, que plantaba de todas las variables predictoras eran igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que al menos una de las variables son diferentes a 0. Podemos eliminar otras variables, pero no nos quedaremos con esa, ya que si nos quedamos con una ya no sería regresión múltiple, como ya mencionó la que tiene el valor más
significativo es el peso. Y tenemos el resumen del modelo. Vemos que la R cuadrada ajustada subió un poco de 60.62 a 63.35. El coeficiente, el peso en libras, fue de menos 0.0470 y el BIF fue de 4.33. Aquí tenemos como el valor de BIF y es menor a 5, quiere decir que ya está moderado correlacionado con los demás. Tenemos que la ecuación de regresión en la carretera millas por galón fue de 48.24 menos 0.047 pesos libra más 0.259 cilindros. Tenemos menos 1.046 el desplazamiento de capacidad y volumen. Tenemos la carretera 5 pulgadas, 142 de frenado, a 6 de cilindro, 3.5 de desplazamiento. Utilicemos los variables resultados de la ecuación para la regresión. Entonces solo utilizaremos 4.000 libras de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. La presión de la carretera por millas por galón, tenemos que la ecuación de regresión, la carretera por millas por galón es de 48.24 menos 0.0470 el peso en libras más 0.59 cilindros menos 1.48 desplazamiento de capacidad de volumen. Tenemos que esta es la ecuación de regresión, ya que habíamos determinado cómo a la mejor tenemos la variable valor de configuración peso en libras, que son 4.000, cilindro 6 y desplazamiento 3.5. Aquí tenemos que el ajuste fue de 27.3237. Entonces el rendimiento de combustible en la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento sería de 27.3237. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera? En la mejor ecuación de regresión. Como podemos ver, podemos maximizar a 35.7 millas por galón por carretera, que es el dato mayor que obtuvimos con las tres variables que tenemos. La mejor ecuación de regresión sería el menor peso que de 2.595 libras con 6 cilindros y el menor desplazamiento capacidad volumétrica, que sería de 1.8. El ejercicio del colesterol de hombres, utilicemos el siguiente conjunto y determine la ecuación de la regresión donde el colesterol de la variable de la respuesta. Utilicemos las siguientes variaciones de predicción: la edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 y su cintura es de 95? Utilicemos las variables resultados de la regresión, ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? El valor de su nivel saludable es la mejor ecuación de regresión. Tenemos los datos, ya los tenemos en Minitab. Para resolver lo anterior nos vamos a Minitab. Aquí tenemos en Minitab, tenemos tamaño, peso y estatura, donde le damos a aceptar. Ahí está cargando nuestros datos. Que tenemos la estatura, el peso, aquí está, donde está el muslo, codo y toda la información. Nos vamos a ir aquí a nuestro Word y donde podemos ver que las gráficas de residuos, gráfica de la probabilidad normal del histograma y las ajustes y el orden. Como vemos en la gráfica probabilidad normal tenemos dos residuos que están en la línea 33 y en la línea 28, que está muy alejada con los demás residuos. Ahora analizaremos los datos arrojados, ya que lo más importante en el análisis de regresión es el análisis de variancia, la edad, estatura de pulgadas, peso en libras, cinturas, el valor P, que es de 0.01 y 0.026. Dice que tenemos 4 variables y el estadístico de Fisher. Lo más importante aquí es el valor de P, y como vemos el análisis de regresión tiene un valor menor de 0.026.
0.05, el cual nos dice que tiene una significancia. Sin embargo, de todas las variables solamente tenemos dos que fueron la edad y la cintura, que es menor al 0.05, y por ende rechazamos la hipótesis nula, que plantaba que todas las variables predictoras eran igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna, que planteaba que al menos una o más variables son diferentes a 0 y nos puede servir para hacer la predicción deseada. Tenemos que el resumen del modelo, y tenemos que la coeficiente, el término, constante, edad, postura, pulgadas, peso y la cintura en centímetros. Aquí vemos que el valor de la edad y la cintura son las únicas que tienen el valor de P menor a 0.05, por lo tanto es significante porque se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. El BIV es la inflación de la varianza, mide la relación que hay entre las variables. Tenemos la ecuación de regresión, que es el colesterol, que es menos 493 más 9.58 edad, menos 9.35, que es la estatura en pulgadas, menos 0.66 pesos libras, más 14.39 cintura. Tenemos la primera ecuación, pero ni significa que sea la más adecuada. Eso dependerá que la R ajustada o predicha sea mayor. Tenemos un ajuste diagnóstico para resolver poco común, donde nos resuelve el colesterol, el residuo grande de R. Pues tenemos dos observaciones que nos dice que el dato 28 y 33, estas fueran las del patrón común, el cual lo tenemos como residuo largo y el cual ya mencionó en las gráficas. Vamos a calcular nuevamente las ecuaciones de regresión para poder proseguir a contestar las preguntas 2 y 3. Para saber cuáles son las variables que seleccionaban, podemos guiarnos con el valor de P, quitarnos el valor de P más alto, que es el peso en libras. Vamos a calcular nuevamente la ecuación de regresión para proseguir a contestar la pregunta 2 y 3. Y para saber cuáles variables se seleccionan para poder guiarnos con el valor de P, quitaremos las más altas, que es el peso. Y aquí tenemos las gráficas de residuos, pero como los datos son los mismos, tendremos las mismas gráficas anteriores, donde tenemos la análisis de variancia, que es la edad, estatura de pulgadas, centímetros. Aquí tenemos la regresión, pero ahora solo con tres variables. Las únicas que no están dando un valor significativo son las edad y cintura, por ser menor a 0.05, que es el valor de significancia, y por ende rechazamos la hipótesis nula, que plantaba que todas las variables predictoras eran igual a 0, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que al menos una o más variables son diferentes a 0. Podemos eliminar otras variables, pero nos quedaremos con esa, ya que si nos quedamos con solo una ya no podía, ya sería una regresión múltiple. Como ya se mencionó, lo que tiene un valor significativo son la edad y la cintura, y tenemos que la R es ajustada al 71.61%. Como vemos, la R cuadrada ajustada subió un poco de 70.88 a 71.56. El coeficiente fue de la edad de 2.57, estatura de pulgadas de 1, y la cintura fue de 2.57. Aquí vemos que como los valores de BIV ya son menor a 5, quiere decir que ya están moderadamente correlacionadas con los demás. Tenemos la ecuación de regresión del colesterol, que es las pulgadas, que es el colesterol es menos 417 más 9.51 de la edad, menos 10.26 de la estatura de pulgadas, más 12.95 cinturas en centímetros. Vamos a terminar la mejor ecuación de regresión. Esta va a ser la ecuación de regresión que vamos a dejar en nuestra respuesta a la pregunta 1, que es el colesterol de menos 417 más 9.51 de edad, menos 10.26 centímetros en pulgadas, más 12.95 de centímetros, lo que vamos a dejar. Tenemos un ajuste y diagnósticos para observar comunes. Tenemos el colesterol, el residuo grande. Aquí tenemos los tres observaciones que nos dice que el dato 18 tenemos datos poco común, y en los datos 28 y 33 está fuera del patrón común, de los cuales tenemos como residuos largos, el cual ya se mencionó en la gráfica. Tenemos cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95.
Vamos a utilizar las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces solo utilizaremos 40 años, mide 70 pulgadas y su cintura es de 95. La predicción para el colesterol, la ecuación. Dice, esta es la ecuación de regresión ya que habíamos determinado como la mejor. Tenemos el colesterol de menos 4,17 más 9,51 de edad, menos 10,26 altura de pulgadas, más 12,95 cintura. Y tenemos la variable, el valor de configuración, que es la edad de 40, estatura en pulgadas 70 y la cintura 95. Tenemos un rendimiento, confianza y predicción, donde el ajuste es de 476,591. Entonces la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años mide 70 pulgadas y su cintura es de 95 centímetros. Sería de 476,95. Ahora tenemos la tercera pregunta que dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Dice, como podemos ver que un hombre puede tener un nivel de colesterol de 150 miligramos a base de la predicción de ecuación sería teniendo 26,29 años, una estatura de 61,3 pulgadas y una cintura de 73 centímetros.